Y ya estamos con nuestro próximo invitado, con Jaime Arancibia, académico de la Universidad de los Andes y además comisionado experto del Consejo Constitucional. Jaime, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Buenas tardes, José Francisco, encantado. Bueno, terminó el Consejo de votar las enmiendas en el Pleno. Ya les entregaron esta versión a la comisión de expertos. ¿Qué es lo que se espera? Primero, antes, ¿cuál es el análisis de lo que salió después de esta tramitación del Consejo Constitucional? Sí, yo diría que se está cumpliendo lo que se esperaba en el diseño original del proceso, en el sentido de que los expertos elaboran una propuesta y el Consejo, que son los verdaderos representantes de la ciudadanía, le hacen enmiendas, y esas enmiendas, muchas de ellas son bien interesantes porque de algún modo acogen las inquietudes que los consejeros recibieron por parte de la ciudadanía en el periodo de campaña, y por lo tanto ahora vuelve a los expertos precisamente para poder revisar técnicamente esas propuestas formuladas por el Consejo y tratar de lograr sobre la base de un diálogo fructífero y lo más amplio posible, los consensos en torno a los cuales poder tener una constitución que sea del gusto mayoritario. Y ahí hay algunas cosas que han sido más complejas, otras que pareciera que primó el ánimo de llegar a acuerdo dentro del propio Consejo Constitucional. ¿Cómo se vio esta última parte? Nosotros conversamos justo después de cuando se estaban tramitando las cosas que quizás más dividían, pero después varias normas terminaron aprobándose por unanimidad y otras también con un alto porcentaje de apoyo. Entiendo que cerca del 54% de las normas que salieron definitivamente tenían más del 90% del voto de los consejeros. Entonces, ¿cómo se vio esta parte final en la tramitación en el Pleno? Sí, yo diría que ya tenemos una constitución en forma, se podría decir, porque ya con dos revisiones, tanto de la comisión experta como del Consejo, respecto de normas que ya han gozado prácticamente unanimidad por ambas instancias, yo diría que la mayoría de esas disposiciones ya forman parte de lo que va a ser la propuesta constitucional definitiva. Pero ciertamente todavía hay algunas disposiciones que generan dudas, muchas de ellas pueden ser corregidas, otras eliminadas, otras simplemente la duda es por el modo de decirlo, por la intensidad, por la gradualidad con que se pretenden introducir, y por lo tanto ese es el rol también de los expertos. Yo pienso que no hay proceso perfecto ni constitución perfecta, pero nos acercamos a una constitución hija de su tiempo, que yo creo que perfectamente podría decirse que va a poner a Chile en un sitial importante de desarrollo y certeza jurídica. Y ahí, desde ese punto de vista, sobre los nudos o estos puntos álgidos, habían algunos que estaban siendo complejos en su tramitación, pero que se incorporaron ciertas medidas transitorias para evitar sus consecuencias más graves, ¿verdad? Pienso en particular en el caso de la eliminación de las contribuciones, que de hecho lo conversamos la vez pasada, pero también se incorpora esta norma donde el presidente de la República debe enviar un proyecto de ley para reemplazar los recursos que hoy día se entregan a las municipalidades por ese motivo. ¿Cuáles otros puntos o nudos te parece que se resolvieron y cuáles otros aún quedan y van a ser lo más complejo de discutir dentro de la comisión experta? Sí, yo diría que los nudos más importantes también son los nudos del Consejo. Están referidos principalmente a, o más que nudos, diferencias importantes que se han producido en materia, algunos de materia valórica y otros en materia económica. Y también algunos de sistema político. Yo diría que ahí estarían, sin perjuicio que en otros temas también puede haber dudas, es donde principalmente con respecto a algunas disposiciones de derechos fundamentales y de organizaciones donde pueden estar las mayores diferencias. Y ahí, a propósito de algunas normas que
bueno, el Consejo cambió, que venían de la comisión de expertos, entre otras cosas. Por ejemplo, hoy día en la misma radio conversábamos con el comisionado experto Max Pavés, que decía que los contextos políticos donde se dieron las conversaciones de los expertos en la primera etapa habían cambiado precisamente por las elecciones, por los insumos que tuvieron de la ciudadanía, por la tramitación en la que los expertos también participaron dentro de las comisiones y del Pleno. Entonces, estas medidas que dividen, ¿van a seguir más o menos la distribución política del Consejo o podrían modificarse por también la distribución distinta que tiene el Consejo, al menos en la nominación política, entre comillas? Sí, yo diría que dado que los expertos forman parte del Consejo, solo con derecho a voz, todo lo que se haga en esta etapa de validación técnica naturalmente tiene que ser conversado o de alguna manera se tiene que producir un diálogo no solamente con las fuerzas políticas al interior del Consejo, sino que también hay un diálogo también por otras representatividades ciudadanas. Estoy pensando en demócratas, en amarillos, que no necesariamente pueden tener esa presencia en el Consejo, porque efectivamente hay un cambio en el contexto político, pero en el fondo nosotros tenemos que pensar que una constitución hecha y derecha está destinada, y así esperamos que sea, porque los fenómenos constitucionales serios en países serios están destinados a durar décadas, sin perjuicio de que uno pueda ir reformando algunos aspectos. Entonces, tenemos que ser capaces de trascender a la coyuntura de composiciones y estar pensando en algo que es una constitución que nos debería acompañar en las buenas y en las malas durante al menos las primeras décadas del siglo XXI, y eso supone también ponerse en el escenario de que las fuerzas políticas a veces pueden tener una mayor o una menor representación, y por lo tanto es necesario también mirar un poco la historia de Chile, que está compuesta de 3/3, y es necesario poder hacer una constitución que los representa a todos. Y yo creo que ese esfuerzo está funcionando, porque en el fondo, hasta en ese sentido, yo pienso que la propuesta constitucional que se está formando es mejor que la constitución vigente en la mayoría de sus aspectos, porque desde luego que incorpora señales para la derecha política, pero también hay una serie de anhelos que podrían haber estado más históricamente identificados con sectores de izquierda que la Constitución actual no tiene y que esta Constitución también incorpora. Por ejemplo, todo lo que es reconocimiento del Estado social, la baja en el quórum de las leyes, la baja en el quórum de aprobación constitucional, otro tipo de derecho en que el Estado tiene que tener una mayor intervención, como el reconocimiento de la educación pública, todo el apoyo que se da en materia de cultura, respeto y protección de los animales, acceso al agua potable con preeminencia, con respecto a otros usos, derecho a la vivienda, fortalecimiento de las acciones del Estado en materia de salud y de seguridad social. Entonces, la verdad es que pienso que naturalmente no hay constitución perfecta, que siempre además es algo perfectible, pero que en el fondo está tratando de lograr un consenso amplio en torno a los temas que como chilenos más nos importan en este tiempo. Y ahí, Jaime, tú publicaste una especie de libro sobre la tradición constitucional chilena y básicamente analizaste nuestra constitución actual y dijiste de a dónde venían las normas, en el fondo si se seguía la tradición constitucional chilena o más bien era un producto de su origen o de su época. Si tú tuvieras que repetir el análisis con lo que hasta el momento hay, yo sé que quizás es muy complejo y muy amplia la pregunta, pero una primera mirada, ¿dirías que este proyecto, a diferencia del anterior quizás, mantiene la tradición constitucional chilena, mantiene la obra gruesa de lo que veníamos estableciendo como país, o hay un cambio en ese sentido? Agradezco la pregunta porque en el fondo cuando hice ese trabajo que era revisar hacia atrás cómo se fue construyendo el orden constitucional chileno, pese a tener distintas constituciones, estoy pensando en la del 1828, 1833, la más importante, 1925, 1980, lo que queda claro es que es muy parecido a un fenómeno de edafología, que es un poco cómo se va haciendo el suelo. Perdón que haga la comparación, pero en el fondo todo fenómeno de estudio de suelo demuestra que el suelo va construyéndose capa por capa, no hay una sustitución total, sino que una capa supera a la otra, pero la capa siguiente no reemplaza a la anterior. Un poco como decía Italo Calvino, en devenir sin dejar de ser, ser sin dejar de devenir, o sea, se mantiene una identidad que se va actualizando a los tiempos, pero
manteniendo el sustrato original, ¿no? Como el lenguaje o las loas que tanto Cicerón como Tocqueville hablan de las buenas constituciones, ¿no? Las que no renuncian a sus principios originales. Incluso Maquiavelo decía eso. Ahora, yo estaba bastante frustrado cuando salió el texto de la convención, porque no iba a poder hacer ese estudio de qué capa se superpone a la anterior, porque prácticamente era tan refundacional que no había ninguna norma que quedara idéntica, o no más que idéntica, parecida o sobre la cual uno podría construir los textos constitucionales anteriores. Se alejaba bastante de la tradición constitucional chilena. Nuevamente, con el texto que está saliendo, yo diría que es posible hacer eso, porque se respetan varias de las normas sobre las cuales se ha construido el orden constitucional chileno. Piensa tú que hay algunas que están intactas incluso desde 1833. Hay unas que ni siquiera hay preceptos que han sobrevivido 200 años porque en realidad no es necesario modificarlo, y otros que en realidad se mantiene la estructura original y se actualiza. Ahora, ¿por qué yo digo que en el fondo este texto es una actualización de la tradición constitucional chilena sin ir en contra de ella? Por lo siguiente, la tradición constitucional chilena está resumida en las 12 bases que dieron inicio a este proceso y que fueron suscritas por todo el espectro político, básicamente. Yo creo que solo no estaba porque se ponían al proceso el Partido Republicano, pero que ahora está a cargo casi del proceso, pero desde el Partido Comunista hasta la UDI suscribieron esas bases que resumen la tradición constitucional chilena y han sido plenamente respetadas, al punto que no ha habido un requerimiento al Comité Técnico de Admisibilidad, que era el encargado precisamente de velar por el cumplimiento de esas bases. Entonces, podemos estar tranquilos, al menos que, como digo, sin perjuicio que quedan todavía puntos por resolver, dudas que acoger, inquietudes que acoger. Es un texto que es respetuoso de la tradición constitucional chilena, y ese me parece que es un motivo también para valorarlo. Y ahí, Jaime, una pregunta quizás un tanto técnica, pero se ha discutido en torno a la extensión de los proyectos constitucionales, tanto el anterior como este. Algunos dicen que es por la ausencia de estas leyes orgánicas constitucionales, por ejemplo, en el caso de lo relacionado con el Banco Central, y por tanto se pone toda esa regulación más macro en la Constitución misma. ¿Tú crees que eso va a permanecer después del trámite en la comisión experta, o hay posibilidad de incorporar estas leyes con un quórum mayor, tal como de hecho amarillos y demócratas lo estaban pidiendo? Sí, yo soy de los partidarios de mantener el quórum superior para las leyes orgánicas constitucionales. Estoy de acuerdo con la petición de amarillos, sobre todo por lo siguiente, que en el fondo yo sé que pueden tener mala fama esos quórum, porque en el fondo eran quórum que muchos de ellos estaban preservando la estabilidad de leyes que en su momento no fueron discutidas democráticamente, no fueron dictadas por el Congreso, sino que fueron dictadas durante el gobierno militar. Pero resulta que ahora, si estamos partiendo desde cero, con una constitución validada democráticamente, yo no le encuentro ningún problema que la propia constitución democráticamente pueda decir, mira, estos temas es conveniente que gocen de una mayor estabilidad en el tiempo, y el modo de asegurarlo es elevando el quórum de aprobación de estos temas. Pero ahí ya no tendríamos que discutir si nos gusta o no gusta el quórum, porque sería un quórum respecto de un asunto que ha sido validado democráticamente. Yo al menos soy de los que sostiene que mientras más alto el quórum de una ley democrática, más democrática es, porque goza de mayor representatividad ciudadana y más estabilidad en el tiempo asegura. Ahora, yo creo que tengo la impresión, siento un pragmático realista, que el regreso de los quórums de las leyes orgánicas constitucionales no va a volver. Y esa es la razón por la cual muchos de estos temas, el modo de asegurar estabilidad al final no está en el quórum de la ley, sino que ha sido necesario para algunos de enviar esas materias a la Constitución. Y eso hace precisamente que la Constitución hoy día esté mucho más extensa que la vigente y que incluso la de la Convención. Cosa que yo, la verdad es que si dependiera de mí, trataría de hacer todos los esfuerzos por reducirla en número de palabras, porque en el fondo siempre está, mientras menos palabras tenga una Constitución, a mi juicio, más elegante es y más fiel o fidedigna a su sentido original. Pero vamos a ver qué resulta de eso. Todavía queda ejercicio de discusión, de armonización, y seguramente a lo mejor ahí en algún momento puede existir la posibilidad de decir, mira, vamos a mantener el acuerdo político, el pacto político que surge de esta Constitución, pero tratemos de, ojalá, reducir al máximo el número de palabras.
Claro, entonces, a tu juicio, esta idea que algunos señalaban, Atria, por ejemplo, que esto sería uno de los enclaves autoritarios, la existencia de las leyes orgánicas constitucionales, se salvaría, entre comillas, porque, claro, cuando hubo una discusión democrática al respecto, ponerle quórum supramayoritario, en fondo es para asegurar esa decisión democrática y exigirle como una aprobación mayor si es que son cosas que apuntan a permanecer en el tiempo. Claro, o sea, yo entiendo la expresión enclave autoritario cuando el enclave lo pone una norma autoritaria no discutida democráticamente, pero cuando ya el quórum te lo fija una norma democrática validada por toda la ciudadanía mediante plebiscito, elaborada por consejeros representantes fidedignos de la ciudadanía en elecciones libres, yo más que hablar de enclaves autoritarios, si es que existieran, preferiría hablar de enclaves democráticos. Interesante. Oye, Jaime, una última pregunta a propósito de la reforma a la Constitución. ¿Cómo está quedando? Porque hay un mecanismo de reemplazo con un quórum exigente, que es el que propuso la Comisión de Expertos. Leí algunas críticas a propósito de ese quórum. ¿Cómo se está viendo? Finalmente, ¿habrá un mecanismo de reemplazo total? ¿No habrá un mecanismo de reemplazo total y simplemente serán reformas? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, en su momento la comisión experta, hay que distinguir aquí el quórum de reforma a la Constitución del quórum de sustitución completa de la Constitución. Sí. Y efectivamente para reformas existe un quórum menor, porque en el fondo es una reforma parcial a la Constitución, pero cuando ya se quiere una sustitución total, se exige un quórum mayor precisamente porque no estamos hablando de cualquier cambio, sino que de un cambio total con la incertidumbre que ello produce, y por lo tanto se requiere un quórum mayor como un mecanismo, bueno, y se requieren también en la regulación que se aprobó en la comisión experta 2 legislaturas consecutivas, aprobación del Congreso por 2/3, etcétera, ¿no? Esa propuesta de cambio constitucional o de sustitución total de la Constitución se cayó en la Comisión 1 a nivel de comisión, pero luego el Pleno lo repuso. Es naturalmente una posibilidad opinable, hay algunos que son partidarios de eso, otros no, otros por distintas razones. Piénsese, por ejemplo, que la izquierda es partidaria de un mecanismo de sustitución total de la Constitución, pero no de este. No toda la izquierda, porque uno piensa, por ejemplo, el Partido Comunista votó en contra a través de su experto en su momento porque consideraba que era un mecanismo de sustitución demasiado engorroso. Y luego hay otros que tienen algunas opiniones como conformes. Yo personalmente no soy partidario de un mecanismo de sustitución total. Cuando la Constitución tiene un origen democrático, me parece que lo único que queda a posteriori es simplemente reformarla. Cuando yo suelo recordar que cuando vino el abogado general de Irlanda, al comienzo de este proceso, yo le pregunté si tenía mecanismos de sustitución total de la Constitución. Y él me dijo no. Y la razón por la que no lo tenemos es que nuestra Constitución de comienzo del siglo XX es democrática. Por lo tanto, si es democrática, no existen razones para sustituirla íntegramente. Lo único que queda es reformas más grandes, más pequeñas, totales, parciales, pero no tenemos motivos por qué sustituirla íntegramente si el origen de la misma ya es democrático. Bueno, Jaime Arancibia, integrante de la Comisión Experta del Consejo Constitucional, muchísimas gracias por habernos aclarado el panorama aquí en Llegó la Hora. Encantado, José Francisco. Muchos saludos a todos.